Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema fascinante, como siempre, en compañía de dos mujeres maravillosas que ya las conocen, Amalia Gervasi, quien es pedagoga curativa especializada en pedagogía para niños y adultos en situación de trauma, y Vanya Kosin, formadora en desarrollo de la creatividad y psicoteatro, además de maestra Waldorf. Vamos a continuar con este tema que ya habíamos iniciado hace algunos días, al que titulamos La esencia del hombre, y esta es la siguiente parte. Estamos hablando de este libro de teosofía, así que les doy la bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Carolina. Yo, Amalia, realmente muy bien. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Hola, aquí Vanya. Muy buenos días para mí, buenas tardes para ustedes, aquí desde el otro hemisferio con calorcito y disfrutando del sol. Muchas gracias, Caro, por volver a invitarnos a estar contigo. Gracias a ustedes por compartirnos este conocimiento que por lo menos para mí me parece fundamental de tener presente, y qué mejor que en una buena charla, en una buena compañía. Así que bueno, hemos ya tenido una primera parte. Para quienes nos están escuchando por primera vez, hemos ya grabado una primera parte de este tema, donde estamos hablando de la esencia del ser humano, y hemos mencionado un poquito las cualidades del yo también. Y bueno, me gustaría ahora, en esta segunda parte que nos han propuesto también, vamos a hablar del yo y del alma. Así que bueno, pues quien quiera comenzar, bienvenidas. Muchas gracias, Carolina. Sí, tal vez para acordarnos, ¿no?, de eso que fue esa primera charla, debemos pensar que hablamos del cuerpo y que hablamos en aquel momento de esta parte de la teosofía que se llama la esencia o la entidad del hombre, donde Steiner describe y pone en palabras hablando del cuerpo, del alma y del espíritu. Y, oh casualidad, estas tres partes de la constitución integral del ser humano tienen también tres partes. Y en la primera parte de nuestra charla habíamos hecho referencia al cuerpo, y dentro del cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el astral, para empezar a hablar un poquito del yo. Y hoy queremos seguir con esta constitución, con esta esencia del ser humano, ¿no? Hay una cita de Kuhlevind, que es un señor que estuvo relacionado muy profundamente con la antroposofía, que dice: yo creo que nuestro problema central es que no sabemos quién o qué es el ser humano. Y esa cita termina hablando del habla. Y me parece que este es el tema. A esto apuntamos, a saber, a seguir reflexionando, a seguir profundizando qué es el ser humano. No es lo mismo pensar qué es el ser humano y pensamos como respuesta únicamente tiene un cuerpo. Así pensamos que el ser humano tiene un cuerpo, también tiene un alma y también tiene un espíritu, ¿no? Y esto creo que es esto que intentamos animar a todo el mundo a que lea y profundice dentro de este libro de Steiner, que es La Teosofía. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué sucede en esto, ¿no? Y empezar a tal vez pensar y a preguntarse y a reflexionar qué consecuencias tiene para la vida del ser humano si solo pensamos que tiene un cuerpo. Si solo pensamos que tiene un cuerpo y un alma. Claro. Claro. O si pensamos que el ser humano tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Eso justamente escuchaba y pensaba qué importantes son las consecuencias de tener una u otra imagen del ser humano. Y cómo, gracias a una imagen donde
está integrado, porque además también uno podría pensar en cuerpo, alma y espíritu de una manera desintegrada, ¿no? Como sin relaciones, sin un diálogo interno que existe en esta imagen que propone la antroposofía acerca del ser humano, que nos permite además ir tejiendo relaciones entre el cuerpo, el alma y el espíritu, como mediante la autoconciencia el hombre se designa a sí mismo como un yo, como un ser independiente. ¿Y qué significa esto respecto de la actividad del alma con el yo, el alma con el mundo y el alma también con su propia corporalidad? Donde está portada, ¿no? Porque finalmente, además, esta imagen que me permite construir una idea donde cuerpo y alma portan al yo, y el yo allí es donde actúa, es ir tratando de tomar esta imagen, tiene una consecuencia de ver al ser humano con una dignidad que otra imagen, la imagen donde solo está el cuerpo o donde solo está cuerpo y alma y lo espiritual pareciera pertenecer a otro lugar, ¿no? Inaccesible para el hombre terrenal. Tiene consecuencias muy grandes y nos permite también concebir la educación, la salud, la vida social, ¿no? El arte, desde otras esferas. Entonces, por eso es que para Amalia y para mí es tan importante poder profundizar, quizás hoy concentrarnos, ¿no?, en la profundización de qué significa esta organización del yo, qué es el yo del ser humano, no en un porque sí, sino por las consecuencias que esto trae para la vida cotidiana. Tal vez dar un ejemplo. ¿Qué pasa como pregunta, ¿no? Para que cada uno de nosotros pueda reflexionar y, por lo tanto, tomar decisiones más conscientes. ¿Qué pasa si yo en el ámbito educativo tengo como imagen del hombre que tenemos solo un cuerpo? ¿Qué pasa en la medicina? Tal vez con muchas de las cosas que pasamos recientemente o que ocurrieron, nos damos cuenta que tal vez en la medicina, si pensamos que somos solo un cuerpo, buscaremos un remedio X para evitar algo. Pero tal vez podemos decir, si a mí me duele la espalda, ¿qué necesita mi cuerpo para curar ese dolor? ¿Qué necesita mi alma para curar ese dolor o para hacerlo más transitable? ¿Qué necesito yo como un yo que se une a lo espiritual para tal vez soportar ese dolor? Y lo mismo en la educación. ¿Por qué escuchamos hablar una y otra vez que la escuela está fracasando en muchos de sus ofrecimientos? Tal vez porque piensan solo en el cuerpo y tal vez mínimamente en el alma, ¿no? Y si hablamos de pedagogía curativa y de niños integrados, yo lo escuchaba la semana pasada, todos tienen que hacer lo mismo. ¿Para qué? ¿Para el cuerpo, para el alma o para el espíritu? Para la currícula, nada más. Exacto. Claro, para el afuera, ¿no? Para el éxito curricular. ¿Qué significa eso? ¿Dónde queda la entidad del ser humano cuando hablamos solo del éxito curricular? Y me parece que esto, digo, uno puede intentar en lo pedagógico, en lo pedagógico curativo, en la medicina, en lo social, en el arte, unas y otras medidas. Pero lo que está detrás tendría o podría ser, si así lo decidimos cada uno de nosotros individualmente, una imagen del hombre por lo menos un poco más completa, ¿no? Empezar a pensar, ¿no? ¿Dónde vive el yo? ¿O a qué me quiero adherir yo como un yo? Steiner dice en un momento dado, el yo adquiere esencia y valor por aquello a lo que está unido. Hablando del yo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias? No porque yo las prevea para el otro. Digo, si yo me decido por esta serie de medidas o estas otras y lo hago conscientemente, y tal vez uno podría decir, hay ciertas cosas
que me resultan un poco difíciles. Aún así me decido por estas situaciones, tiene unas consecuencias. Ujú. Y si yo me decido por otras, porque me gusta, porque es fácil, porque es lo que estoy acostumbrada, tiene otras consecuencias, ¿no? Ahí es donde también entramos ya a tratar de comprender qué es esta entidad autónoma, ¿no? Que yo soy yo. ¿Qué significa esto de yo soy yo? ¿Cómo se desenvuelve llegar a esta idea del yo soy yo? Porque a mí me parece que allí cuando los que estamos con niños, seamos padres, profesores, etcétera, y hemos tenido la suerte de ver el desarrollo de un pequeño desde que nace y hemos tenido paciencia y capacidad de observación, podemos ver cómo va desenvolviéndose de a poco esta entidad autónoma y cómo va haciéndose consciente de sí mismo, no como la autoconciencia y la conciencia de sí mismo es algo que tiene que necesariamente ir en desarrollo paulatino. Y uno ve ahí, ¿no? Como el pequeño de repente, después de que ha aprendido a erguirse, que empieza su proceso de hablar, llega cerca de los 3 años y hace una conciencia del yo, ¿no? Y se dice por primera vez yo a sí mismo, porque antes hablaba de sí en tercera persona, eso todos quienes hemos estado con niños lo hemos vivenciado. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué milagro es ese en el cual de manera absolutamente propia se hace conciencia del yo? Porque eso ya no es una imitación. Steiner dice en un lugar de este capítulo del cual estamos conversando, nunca el yo puede llegar a mi oído desde afuera. Cuando se refiere a mí, solo a través del alma puede designarse como yo. Recuerdo ahora a mi alumno que estamos aprendiendo esto de quién es el yo y quién es el tú. Es un niño con necesidades especiales. Y cómo es difícil, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Que él reconozca que cuando yo le digo yo, me estoy refiriendo a mí, y que cuando le digo tú, me estoy refiriendo a él. Pero que él, en esta interacción entre un yo y un tú, este tú se necesita, claramente, tiene que reconocerse en un proceso de trabajo, claramente, como un yo para referirse al otro como un tú. Me parece que ese proceso, ese ejemplo práctico muestra de alguna manera este proceso, que claramente en algún niño que tiene alguna dificultad, tal vez no se da a los 3 años, esto que mencionaba Vania, sino en algún momento posterior, en muchos casos, ¿no? Y esto que dicen me parece súper interesante porque yo me acuerdo que cuando iba a la escuela y mi maestra me decía: "Venimos del mono", yo no sé si era mi ego el que se resistía, porque yo decía: "No, no, 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 ¿por qué me?". Y se lo cuestionaba y ella me decía: "No me cuestiones", ¿no? Y ahora que recientemente esa escena se ha repetido con mi hija, pero a ella más pequeña le ha tocado que le digan: "Venimos del mono, somos animales". El tener ese concepto o hacer lo propio y decir: "Yo soy animal", también te limita. Crecer con esa creencia de yo soy un animal después te permite justificar un montón de comportamientos y de actitudes, porque como soy un animal estoy limitado. No me permito reflexionar, ir más allá, cuestionarme, porque los animales, ¿qué hacen? Se guían por instintos, ¿no? Y yo, como soy un animal, pues me guío por instintos. Entonces eso puede confundirnos también. En ese sentido, tú usaste una palabra claramente referida al cuerpo, la palabra instinto. Yo Ujú, puedo pensar y profundizar que el yo vive en el alma. El alma está entre el cuerpo y el espíritu, media entre lo corporal, lo físico, lo material y lo espiritual. O sea, ese yo recibe influencias de un ámbito y de otro. Es el adulto el que va a poder decidir si ujú, seguirá pensando que el hombre es un animal avanzado, que tiene mismos instintos y ahí, o podrá pensar con qué parte de su ser, por ejemplo,
se emociona al ver una obra de arte, al escuchar una música. Lo hace uno con el cuerpo físico, lo hace con el cuerpo etérico, lo hace con el cuerpo astral, o tal vez lo hace desde algo que no solo tiene que ver con todo eso, esa parte nos sirve para manifestarnos, pero que está en otro lugar. Si yo admiro y siento profundamente, no sé, una obra de Mozart, lo hago. ¿De qué manera lo hago? ¿No? Y me parece que esto es esta posibilidad de pensar, si lo queremos hacer así, si el yo recibe influencias desde el espíritu, o como dice Steiner, si el espíritu irradia en el yo. Y en todo caso el yo es la envoltura que necesita de un cuerpo para estar en él. Y a mí me gustaría ir un paso atrás, un minuto, ¿no? Así, cortísimo, pero por esto que comentabas tú, Caro, que yo también lo viví. Me acuerdo cuando me decían, somos animales más evolucionados. Y yo escuchaba esto y me producía un quiebre en interior así enorme. Yo le decía a mi profesora que no. Y también recibí la respuesta de cállate. Pero, ¿por qué quiero volver atrás, no? Qué importante es comprender que esta entidad del yo, la posibilidad de tener esta entidad del yo, es aquello que nos diferencia del reino animal. Es propio y único del ser humano la posibilidad de vivir en la tierra con esta entidad del yo y esta autoconciencia. Y esto nos diferencia porque en el yo es que el hombre puede comprender, puede relacionar aquello que experimenta en cuerpo físico y en el alma. Entonces, cuando entendemos esto, aquello de entonces me comporto como un animal porque soy un animal más desarrollado, debería paulatinamente quedar fuera de nuestra argumentación, porque si el ser humano es quien tiene la posibilidad de este yo y quien tiene la posibilidad, por ende, de la autoconciencia y de relacionar lo que vive en su cuerpo como corporalidad y lo que vive en su alma, también entonces tiene la capacidad de la regulación de aquellos instintos, de aquello que vive como deseo, aquello que es agrado y desagrado, simpatía y antipatía. Sin la entidad del yo, claramente es que no puedo regular mi vida emocional, mi vida anímica, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso es que es tan importante recordar siempre que no somos un animal que está más capacitado, sino que somos seres humanos que tenemos esta entidad que puede vivir en la tierra como tal. Sí, de alguna manera creo que esto nos da la posibilidad de reflexionar y claramente lo podemos leer en este capítulo de la Teosofía, de si el cuerpo y el alma están dedicados al yo para servirlo o si el yo tiene que servir a los instintos. Digo, en la medida que nos podamos hacer estas preguntas, seguramente cuando leamos uno u otro párrafo, entonces va a cobrar sentido, porque realmente vamos a empezar a observar si realmente mi cuerpo y mi alma está dedicada a mi yo para servirlo, y en mi yo está lo espiritual, el espíritu, o si es de alguna otra manera, digamos. Si yo, porque lo escuché siempre, digo esto que tú mencionabas, y la diferencia entre tú y tu hija, que habiendo pasado una cantidad de años, yo lo observo en la escuela, antes lo observaba que en la cuarta, quinta clase a veces les decían a los niños esto que tú mencionas, que el hombre es un ser un poquito más superior que un animal, pero en definitiva es como un chimpancé y demás. Y ahora se los están diciendo ya en el primer grado. Me han contado en el jardín de infantes, ¿no? O sea, cada vez es más acelerado un cierto proceso que tiene una imagen detrás donde solo está el cuerpo.
Y si Ujú, tomamos ese ejemplo de una obra muy bella de Mozart o de quien cada uno considere, podríamos preguntarnos si el chimpancé puede apreciar la claro. belleza profunda de una obra de arte, o si Ujú, puede emocionarse por ujú, las palabras que alguien dice. Esto nos lleva a preguntas y me parece que ese es un poco el proceso. No solo tener respuestas más de una vez a preguntas que uno no se hizo, sino empezar a tener preguntas y empezar a buscar cuáles son las posibles respuestas para llegar realmente en este trabajo del yo y mi alma a cuál es mi respuesta. ¿Cuál fue mi pregunta y cuál fue mi respuesta? No de manera egoísta. Eso es tal vez una relación del yo con el cuerpo astral, sino ponerme a pensar Mm. cuáles son mis preguntas, no por curiosidad, sino cuáles son mis preguntas de vida y encontrarles una respuesta. y me parece muy interesante saber, tener este conocimiento, sobre todo también porque, bueno, nos afecta a la hora de relacionarnos, como les decía hace un rato, pero también nos afecta a la hora de relacionarnos con los animales. Me da mucha Claro. risa la gente que me encuentro en la calle y me dice, no, mi perro no muerde. Y yo digo, pero es un perro, tiene que morder, es como si me dijeras, mi perro no ladra. O sea, es que es parte de sus características, va a morder. Ahora, una cosa es que no me muerda de primeras, pero te aseguro que si hago algo que no le gusta, me va a morder, porque es un Claro. animal. No va a razonar: "Ay, lo hizo sin querer, no quería molestarme", ¿no? Y cómo vemos esa relación hombre-perro que es tan famosa, y cómo nos confundimos en esas relaciones. Ya estamos entrando en conflicto con esa relación, porque yo no sé quién soy yo no sé quién es el animal, no sé sus Mm. diferencias. Sí, y claramente en ese ejemplo, como en los gatos, cuando alguien tiene un gato en su casa, los perros, los loritos, etcétera, Mm, etcétera, realmente hay un proceso de domesticación, ujú, pero el gato es un pariente cercano de otros mm, felinos, ¿no? ujú, Claro. O el perro es pariente cercano de otros animales. ¿Qué pasa con esos otros animales que no están domesticados por un yo humano, que siguen mm, siendo salvajes, ¿no? Y me parece que claramente en la relación del ser humano con los animales y con las plantas debe haber una relación de respeto por ser otro ser, pero claro, las plantas son plantas, los animales son animales y los ujú, seres humanos son seres humanos, ¿no? ujú, Y ahí, claro, en esa confusión es porque no nos damos cuenta, quizás cada vez, lamentablemente, esta confusión esté puesta en el ámbito de la educación, no nos damos cuenta como en el ser humano es quien porta un cuerpo, un alma y un espíritu que se ha individualizado y que por ende puede tomar las características de una conducta propia. Los mm, animales no tienen esta alma individual. Ellos viven en el alma de la especie, en un mm, alma, podríamos poner, colectiva. Y esa alma de la especie sigue ligada a su especie y a sus ancestros, digamos. Y el gato sigue siendo gato, que está muy cerca de felinos mayores, y el perro a sus caninos, ¿no? A su especie. Y claramente en la medida que lo domesticamos convive con nosotros, pero sigue teniendo esta alma que no está individualizada. Por más que mm, nosotros digamos, uy, tiene características tan especiales este gato, pero como alma sigue colectiva. En cambio, ujú. el ser humano tiene la posibilidad de hacer su proceso de individuación, Creo que, gracias a que porta este yo. creo que nuevamente por ahí un ejemplo, tal vez un ejemplo, pueda ayudarnos a seguir pensando. ¿Qué hace un tigre cuando tiene hambre? Seguramente si ve algún animal por ahí, lo mata y lo come. Yo Claro, como ser humano puedo decidir, y ahora dejemos de lado si ese ser humano tiene más o menos dinero y entonces esto también es un factor para ciertas cosas, pero digo, el ser humano puede decidir comer menos carne o mm, comer más cereales
sin insecticidas y sin herbicidas, ¿no? Claro. Es el ser humano el que puede decidir ir hacia una dirección o hacia otra. El animal va a hacer eso siempre que hizo, ¿no? Que hizo siempre. No va a decir, yo voy a matar un animal, pero tiene que haber comido yuyitos sin herbicidas, digamos, ¿no? Estas decisiones las puede tomar el yo, un ser humano, no. Y creo que en ese sentido, cómo se puede desarrollar el alma a partir de la acción del yo sobre ella, es algo realmente propio del ser humano. Y entonces algo dado de alguna manera es el yo humano el que puede decidir cambiarlo, que puede decidir ejercitarse para cambiarlo. Tal vez no podemos cambiar todavía nuestro cuerpo físico, pero sí muchas cuestiones que hacen, por ejemplo, a nuestro cuerpo astral, ¿no? Y entonces decir, bueno, sí, me gusta mucho, no sé, algo, pero hoy desisto de hacerlo porque quiero usar ese tiempo para otra cosa. Esto lo puede hacer el ser humano y un alma que en un proceso puede como elevarse sobre esos instintos o sobre esos deseos. Y ahí, como siguiendo en este ejemplo, también yo puedo decidir cómo me relaciono con el mundo, cómo establezco relaciones con otros, que me parece que es algo que hoy también está un poco difuso, ¿no? Bueno, es que así son las cosas, es que bueno, lo que pasa es que yo tengo mal carácter, ¿no? Y ese trabajo sobre mí mismo no se da porque justamente no comprendemos cómo esta entidad del yo es parte fundamental del ser humano. Y ahí es donde este capítulo increíble que uno podría decir, ¿cuántas veces lo has leído? Muchas veces, y uno sigue descubriendo y descubriendo este capítulo de Teosofía, es esencial, valga la redundancia, para comprender la esencia del hombre, del ser humano, profundizar su estudio, porque nos abre también la conciencia de la necesidad de autoconocimiento, de autoeducación, para también otorgar al mundo una mirada más ampliada, ¿no?, del ser humano. Avanzando en ese sentido, ¿no? Me parece que esto que decíamos al principio, sobre el cuerpo mencionábamos 3 partes. Hablábamos de un cuerpo físico, de un cuerpo de las fuerzas vitales, etérico, de un cuerpo astral. Y en ese momento yo había mencionado, el alma también tiene 3 partes, ¿no? No es lo mismo hablar del alma senciente que del alma racional, que del alma consciente, como estas 3 partes. Y cómo, y esto lo dice Steiner, desde abajo la corporeidad actúa sobre el alma limitándola, pero desde arriba hacia abajo actúa la espiritualidad expandiendo al alma, dándole la posibilidad de que cuanto más se colme de lo bueno y de lo verdadero, tanto más eterno será lo que en ella vive, ¿no? Y me parece que estos conceptos son como para tenerlo una y otra vez presente. Obviamente, si cada uno lo decide. Este tema de la libertad del yo, parte del yo es la libertad. Yo desde afuera no puedo juzgar lo que el otro hace. ¿Por qué? Porque las consecuencias de los actos que yo realizo quedan para mí, para mi yo. Y entonces yo puedo decidir buscar qué es realmente lo bueno, qué es realmente lo verdadero. No instantáneamente tener una respuesta, sino trabajar
para ello. Y Ujú. entonces ahí el alma cobra otras cualidades. Tal vez a los 20 años, lo bueno y lo verdadero, 21, para decirlo más correctamente, son una serie de cosas, y tal vez a los 40 o a los 60 son otras. Y ya es difícil entender qué es el alma y ahora entender que está tripartita. Es más complicado todavía. Tal vez algún ejemplo desde lo biográfico, ¿no? ¿Qué nos Sí. pasa en nuestra vida cuando transitamos este periodo entre los 21 y los 28 años? ¿Qué hacemos? ¿Qué metas tenemos o qué nos proponemos? ¿O cómo accionamos y reaccionamos, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene el yo para a partir de esta edad? Steiner dice, el yo nace a los 21 años. Y creo que Claro. un ejemplo es la posibilidad que tiene el yo a partir de ese momento, en general, a partir de ese momento, en esta época actual, a veces la declaración de la mayoría de edad está a los 18 años, a los 16 años, pero habitualmente era a los 21 años. ¿Qué experiencias puede hacer el yo para nutrir su alma y a partir de ahí empezar a ver qué quiere hacer ese yo en la vida? Ujú. Sí. Y ahí es interesante ver cómo el alma va a tener un desenvolvimiento, va a nutrirse, desarrollarse, porque el yo está actuando sobre ella de manera distinta, como decía recién Amalia, entre los 21 y los 27, ¿no? Y así sucesivamente, como primero nosotros si recordamos, ¿no? Esa edad donde estábamos estudiando y hemos salido al mundo, tenemos como esta primera vivencia del mundo, ¿no? Estamos queriendo que el mundo, vivir el mundo, tener una vivencia del mundo, pero después ya entramos en un proceso de cuestionamiento: ¿qué otorgo yo al mundo? ¿Cómo es que yo y el mundo podemos organizarnos? ¿Cómo trabajamos, ¿no? Y luego ya yo me cuestiono a mí mismo en relación con el mundo, a mi relación con la familia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha ido transformándose? El alma, ¿no? El alma en su relación, o sea, el yo, al trabajar sobre el alma, va creando una relación distinta con el mundo, Ujú. va haciendo que mi relación con el mundo se transforme. Quizás ahí esta observación del alma tripartita, que es muy compleja para mí, también siempre lo ha sido, me permite ir percibiéndolo más que querer comprenderlo solo intelectualmente, porque me parece que ahí se vuelve seco y muerto, que no es la Ujú. idea de la antroposofía bajo ningún punto de vista, sino que lo tratemos también de comprender desde la propia experiencia o de la observación de la experiencia que han tenido otros, para ir, sí, teniendo esta comprensión profunda sobre el alma y siempre su relación con el yo, con Y esta gran entidad que tiene el ser humano, que permite entonces la vida del espíritu en la tierra. sí, creo que el alma, y esto también lo dice Steiner, no termina nunca de desarrollarse a partir de Claro. lo que el yo haga. Y Ujú. entonces uno, nuevamente un ejemplo tal vez pueda ilustrar esto. Claramente una persona entre los 21 y 28 años querrá descubrir el mundo, querrá hacer nuevas experiencias que el mundo le dé, porque es el momento para hacer Mm. esto. ¿Qué pasaría si esos mismos gestos los tiene una persona de 80? ¿Puedo estar yo pensando a los 80 en ver qué me ofrece el mundo solamente? O tal vez en algún momento pueda pensar, y esto suele suceder entre los 28 y los 35 años aproximadamente, que uno empieza a pensar un poco, pero esta relación vuelve
a fracasar y ya tuve estos fracasos. O Mm. esto me sale muy bien y lo puedo repetir. Y en cualquiera de los dos casos, empezar a ver tal vez cómo se puede mejorar eso que fracasa, pero no porque viene de afuera, sino porque está en mí algo que me hace pensar que tal vez si una vez no me sale bien y la segunda tampoco y la tercera tampoco y yo simplemente repito y no pienso al respecto, que tal vez yo tenga algo que ver. Tal vez, a veces lo hacemos y a veces no. Sí, y ahí uno entonces también puede ver en esta biografía, ¿no? Este desarrollo, cómo el niño, que también está percibiendo, Steiner dice, y lo dice en este capítulo, cómo el niño recibe los estímulos del mundo exterior y son impulsos para la voluntad, pero lo que moralmente puede ser bueno, eso no lo va a comprender hasta que transcurre el tiempo y transcurre un desarrollo que le permite al niño vivir en el espíritu, desarrollar un pensamiento que va a dar comprensión a las revelaciones, a aquello que revela el mundo también, ¿no? Y uno podría decir, claro, esto está bien, en la infancia esto debe irse desarrollando, luego en la juventud, en la adolescencia, ¿no? Y la juventud, pero un adulto ya debería poder, ante estos estímulos, también comprender lo que es moralmente bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es falso, mentira, hacer esta diferenciación y no quedarse en, no, es que da lo mismo lo que se dice, es que es problema del otro, lo que me pasó a mí, ¿no? ¿Cómo es ese el momento más elevado de este Mm. desarrollo del alma, esta alma consciente, que nos tenemos la posibilidad de seguir desarrollándola, ¿no? El yo claramente vive en el alma y las manifestaciones más elevadas del yo pertenecen a este momento de la vida del ser humano o de ahí en más y se pueden seguir desarrollando. Volviendo a los ejemplos, ¿qué hubiese pasado si la Madre Teresa hubiera dicho, yo a este señor no lo quiero ayudar porque está tirado en el suelo, digamos? ¿Cómo ese yo de ese ser humano, esa alma consciente, tuvo que dejar de lado o decir, esto es prioritario, como para ayudar a esos seres humanos que en la más plena indigencia no tenían dónde comer, no tenían dónde dormir, estaban enfermos, acompañarlos, no solo curarlos en el sentido de que no tengan más esa enfermedad, sino de curarlos o ayudar a curarse en el sentido de hacer un proceso, en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, para morir dignamente. Y ahí no estaban, a mí me gusta esto o a mí no me gusta, o este ser humano tiene un olor muy particular, o todas estas cosas que nos suceden, ¿no? Pero la pregunta es, ¿yo puedo pasar sobre eso? Y la respuesta clara es sí, y entonces ahora tenemos que buscar el cómo, ¿no? Sí, también cuando somos padres, bueno, tenemos que cambiar el pañal, ¿no? Recibir vómitos, ¿no? Claro, claro. Sí, y tal vez cuando somos maestros y demás, ¿no? ¿Cómo hago yo para hacer un espacio para el otro? De esto está hablando el alma consciente. Y el otro ser humano, ese tú, es así como es, y tal vez desde mi rol de profesional o desde mi ser humano, yo puedo tomar unas decisiones u otras, ¿no? Un ejemplo que escuchaba la otra vez, alguien le comentaba, porque tú haces mucho más de lo que tu rol te pide. Tal vez eso fue la decisión de ese ser humano, ¿no? Hablando de una escuela. Y cada uno va tomando
decisiones. Supongo que esa persona no dejaba de saber que estaba haciendo más cosas, entre comillas, de las que su rol en esa escuela le pide, ¿no? Pero decide, viendo las circunstancias de esos niños, hacer unas cosas y deja de lado otras. Creo que esto tiene también que ver con el alma consciente. Y cómo eso nos va conformando poco a poco como seres verdaderamente libres, que es la posibilidad que tiene el ser humano, que también lo diferencia nuevamente del animal. Claro. Y este es un arduo trabajo para la humanidad hoy en día, que por momentos se nos confunde, ¿no? El bien y el mal, la autoridad pareciera ser indiscutible, o quien debe regir mi vida, ¿no? Porque yo no sé de aquello de lo que habla. Me parece que es como la gran labor que nos toca hoy en día y que sin duda alguna trae mucha dolencia, ¿no? Uno puede percibir esto socialmente, cómo nos duele el desarrollo del alma consciente, que es lo que nos toca en esta época cultural, ¿no? Cómo duele tener que hacer de mí mismo un hombre o una mujer libre verdaderamente, que toma decisiones, que, que desde su individualización, de su proceso de individualización, no sigue ciegamente a una autoridad. Claramente nos trae conflictos y dolencias. No es fácil, no, para nada, ¿no? Y también creo que vale la pena preguntarse qué sucede cuando el yo no está presente. Hay una persona que tiene autismo, una persona en Suiza, que ella en algún momento dado escribió y dijo que la sociedad está cada vez más debilitada y enferma, que hay lugares que intervienen cada vez más en lo más íntimo del ser humano, prescribiendo lo que es justo y lo que es bueno desde afuera. Y ella aclara, han ido tan lejos que incluso deciden cuáles son las prácticas médicas que uno tiene que realizar, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en las familias, ¿no? ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Qué sucede con el individuo? Y ella termina diciendo en ese párrafo, esto conduce a una sociedad malsana. Todo esto viene de afuera, ¿no? Las personas no tienen conciencia de sí mismas y no pueden tomar sus propios pensamientos y decisiones, y en ese proceso se va perdiendo la capacidad de interactuar con el otro, ¿no? De llevar a cabo cualquier ideal social. Y esto lo dice una pedagoga social que además tiene autismo. ¿Cómo estamos en este momento de tener que trabajar para estar una y otra vez parados con nuestros pies sobre la tierra, pero sabiendo que nuestra vida en algún momento termina, la vida terrestre, y que las consecuencias de mis pensamientos y de mis decisiones están en mí, siguen estando en mi yo, en la esencia de mi yo. Y una y otra cosa, la que sea, tiene esas consecuencias, ¿no? Y yo soy entonces un yo. Yo soy yo. Y eso puede parecer tan obvio, pero eso resuena en el interior del ser humano con una fuerza sagrada que a veces se nos olvida, lo perdemos de vista. Claro, a veces también el ser humano se quiere comportar un poco como el animal, ¿no? Vivir en manada, comportarse en manada, actuar como Claro. manada. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es eso que nos hace únicos y auténticos. Lo tenemos ahí siempre como una llamita en el interior. Pero luego vienen tantas cosas de fuera, luego te quieres integrar, luego quieres pertenecer Mm. y empieza la confusión, el enredo
y llegan momentos en los que afortunadamente mucha gente pone un alto, ¿no? Se detiene, dice: "¿Qué está pasando? ¿Quién soy? ¿No? ¿Dónde quedé?". Mm. Y bueno, yo creo que eso es un proceso muy bello de realizar. Ahora, yo no sé, estas 3 partes del alma, consciente, racional, sensible, no sé si cabe la pregunta, pero, ¿Steiner lo trae aquí? ¿Y cuál es la finalidad o objetivo? ¿Qué es lo que quiere explicar de esa información? Creo que una primera posibilidad es esto de saber que el ser humano es un ser humano en devenir y que Ujú, en tanto y en cuanto el yo pueda trabajar en sí mismo, tal vez con coraje además, ujú, ¿no? Me parece que esta palabra en función de lo que tú mencionabas antes, esto de que uno se pierde porque aparecen de afuera tantas cosas, ¿no? Y uno a veces sabe lo que le es sano o sanador y sin ujú, embargo, por los motivos que sean, se deja. Y en ese sentido creo que la palabra coraje es una palabra fundamental en estos momentos. ujú, Coraje no es tirarse debajo de las vías de un tren cuando va a pasar un tren. Coraje es hacer esto que yo sé que es lo verdadero y que es lo bueno. Y en ese lugar de esa decisión, el ser humano puede evolucionar. Su alma se vuelve más clara, más luminosa. Y tal vez saber que el alma no es la misma a los 21 que los Mm. 42, porque ahí se da un proceso relativamente automático, entre comillas, de ujú, evolución. Claramente tengo que saber que a partir de los 42 años tengo que seguir trabajando en mí si quiero seguir evolucionando. Tengo que tener esta conciencia de trabajar sobre mi cuerpo astral para mejorar, para autoeducarme en mucho de lo que hace a este cuerpo astral. Pero no porque se da, sino porque yo ahora lo decido. Y en claro. ese proceso, un proceso de conocimiento, como es esto que trae este capítulo, puede ser fundamental, porque a veces vienen situaciones en la vida desde afuera, una enfermedad, y entonces tengo que parar y me pongo a reflexionar una serie de temas, pero a veces me encuentro con la palabra correcta en el momento correcto y me Mm. empiezo a preguntar para empezar a darme cuenta que yo soy el artífice de mi propio destino, que yo Ujú, soy el que puede decidir, ¿voy para la derecha o voy para la izquierda? claro. Claro, Ujú, y ahí también este conocimiento, Carolina, yo creo que es fundamental para quienes somos educadores, ujú, porque el alma, para poder desenvolverse y este devenir del ser humano, requiere ciertas experiencias también en los primeros 3 septenios, ¿sí? ujú, Entre el nacimiento y los 21 años es fundamental el ámbito educativo, cómo, cómo ese ámbito educa y permite ciertas experiencias en la vida que sin duda alguna van a influenciar en adelante la posibilidad del devenir del desarrollo paulatino de estas almas, de esta trimembración del alma, ¿sí? Yo creo ujú, que Steiner también lo trae para que hagamos conciencia quienes nos hemos dedicado, sea a educación, medicina, creo que también trae este conocimiento para nosotros los adultos que nos relacionamos en estos ámbitos, ¿sí? Porque es fundamental la experiencia que puede tener el alma para su desenvolvimiento. No Y es lo mismo un niño que vive encerrado en un departamento rodeado de plástico, no va a ser lo mismo su vida posterior que claro. aquel que tiene la posibilidad de subirse a un árbol, tocar la tierra, no da lo mismo. Y el conocimiento del devenir del ser humano Claro. me parece Ujú, fundamental, este conocimiento. cuando con Vania charlábamos sobre
qué queríamos charlar en esta charla. Tenemos la posibilidad de presentar y de poner nuevamente, abiertamente, una serie de temas. Pensábamos una y otra vez en esta posibilidad de realmente animar a la gente, animarnos a nosotros mismos a hacer uno o varios procesos de lectura, entre otras cosas de este capítulo, pero podría ser perfectamente para todo el libro Teosofía, para en ese intercambio entre la experiencia de la propia vida y la profundización de algunos temas pueda una y otra vez haber cada vez un poquito más de luz, un poquito más de claridad, una pregunta más, la posibilidad de decir, es que yo quiero esto para mi vida, ¿soy yo un animal? Soy un ser humano, ¿no? Esto que decía Kuhlevin, que yo comentaba al principio, ¿qué es ser humano? ¿Quién es ser humano? Y cómo tal vez uno puede pensar que muchas de las cosas que hoy suceden están pidiéndonos que no seamos seres humanos. Y entonces yo puedo decidir una vez más, quiero esto o quiero esto otro. Y por lo menos saber por qué lo decido, ¿no? Claro. Me parece que este es un punto de conocimiento importante. En un tiempo donde hay una cierta oscuridad, ¿no? Sobre la posibilidad de que el ser humano se desenvuelva y donde, perdón, yo siempre vuelvo a los niños porque es mi tema, pero cómo otorgamos o no dignidad a la infancia, que recordemos, los únicos que tenemos una infancia somos los seres humanos, los animales no tienen infancia, a las pocas horas están caminando y hay animales que sí, su desarrollo es más largo, pero la infancia como posibilidad para el piso desde el cual vamos a desarrollar nuestra vida, solo la tenemos los seres humanos. Y ahí también nos podríamos preguntar, ¿por qué el ser humano necesita una infancia? ¿Qué sentido tiene la infancia en el ser humano para el paulatino desarrollo del alma y del espíritu? Claro. Pues sin duda es un tema maravilloso que me encantaría seguir charlando aquí 3 horas con ustedes, porque además de que son súper agradables, sencillos de explicar, lo explican muy bien. Pero bueno, en esta ocasión tenemos solo, el tiempo que tenemos y bueno, decirle a la gente que vamos a seguir charlando de este tema, que no se pongan tristes. Porque como pueden ver es súper interesante, así que yo les agradezco mucho todo esto que nos han compartido, de verdad ha sido bellísimo y bueno, yo ya espero que pronto nos podamos reunir nuevamente. Muchas gracias, Carolina. La verdad que la antroposofía tiene un campo de acción tan amplio y puede ser tan profundo que uno puede realmente estar ahí adentro haciendo la propia, realmente toda la vida y seguramente algún tiempo más. Y la posibilidad, ¿no? De esto de salir hacia afuera y tal vez encontrar en las personas que escuchan estos programas que cada uno de nosotros, por ende, nos estamos haciendo nuevas preguntas. Nos damos cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta en un momento anterior. Me parece que eso es el punto importante, ese punto que hace a este alma consciente del cual hablábamos, ¿no? Y entonces no perder como el entusiasmo en seguir. Son muchos los temas, hay mucha gente con la cual charlar, hay mucho para profundizar y me parece que en este tiempo todo eso realmente es bienvenido y además es necesario, para que no haya solo una mirada, para que por lo menos haya otra y alguien se dé cuenta, pero esto me está diciendo esto y estos me están diciendo esto otro, pero ¿qué quiero yo? Y esto en cada uno de los ámbitos de la vida, así que por esta posibilidad realmente, muchas gracias. Yo también quiero agradecerte, Carolina, creo que estos son temas inacabables y volver a invitar a todos a tomar este maravilloso libro que es Teosofía
Y solamente cerrar con una cita de Steiner de este capítulo, La esencia del ser humano, que me parece que puedes también ir haciendo la invitación a la reflexión. Se las voy a leer literal. Dice, este yo es el hombre mismo. Esto le da derecho a considerar a este yo como su verdadero ser. Por esto puede designar su cuerpo y su alma como las envolturas en las que vive, como las condiciones corpóreas por medio de las cuales actúa. En el curso de su evolución aprende a emplear estos instrumentos cada vez más al servicio de su yo. La minúscula palabra yo es un nombre que se distingue de todos los otros nombres. Quien reflexione de manera apropiada sobre la naturaleza de este nombre abre acceso al mismo tiempo al conocimiento de la entidad humana en el sentido más profundo. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Amalia, Vanya, por habernos acompañado. Sin lugar a dudas, un tema fundamental, esencial, hoy más que nunca. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, también ahora en Telegram y en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.